Se conseguem ver a apresentação, eu não os vejo, não tenho contato. Se conseguem ver-me bem? Se ve la presentación. Não les escucho, perdóname. Sí, se ve la presentación, Vinicius, adelante. Te estamos Ok, viendo a ti y la presentación. ok, eu não os vejo, ok, para informação. Bueno, para mim é um prazer estar aqui com vocês, graças por la invitação. Sempre bom compartilhar coisas novas, tendências e como isto poderia impactar nossa relação com o trabalho e com nossa formação. Tenho entendido que os que estão escutando-me não os vejo, mas sinto que são de comunicação, não? E laboram e buscam laborar na indústria da comunicação, na indústria criativa. Então, essa será uma prática muito enfocada em como a inteligência artificial está sendo impactada em um processo de criação de valor para as indústrias de periodismo, marketing, e comunicação como um todo. Ok? Eu queria começar essa apresentação com um aprendizagem que a lo mejor poderia ponernos a muitos já com um pouco de preocupações, onde o que estamos hoje em dia estudando e aprendendo todos os dias, em 4 anos que se graduem, pues já será um aprendizagem de há 4 anos. Então, quando nos dedicamos a aprender a comunicação, é uma indústria bastante cambiante, a cada rato estamos vendo coisas novedosas, necessitamos estar sempre com aprendizagem contínua. A inteligência artificial, e se puso muito de moda há 2, 3, 4 meses, ha cambiado muito nosso trabalho como comunicólogos, como profissionais de comunicação, já seja periodismo, marketing, publicidade, o que seja que estemos falando, a inteligência artificial vino a cambiar-nos. Então, não sei quantos estão por allá, mas me gostaria que todos vocês tenhamos hoje um par de águas em suas carreiras, em suas profissões, em lo que se estão buscando dedicar-se, porque o que les vou compartilhar agora cambia muito o rumbo de tu desenvolvimento profissional e de estudante. Pero também quero dizer-lhes que a inteligência artificial mesma não te vai cambiar, não o trabalho em si, pero alguém que la utiliza sí poderá cambiar-te. Não será algo autônomo, pero sí pessoas que como vocês, que hoje em dia terão essa informação que les vou compartilhar, poderão ocupá-la para trabalhar de forma mais produtiva, de forma mais inteligente, e assim conseguir, a lo mejor, sair da universidade com grandes possibilidades, com grandes probabilidades de conseguir um emprego a curto prazo e aplicar também em seus projetos, em seus empreendimentos, se assim deseja trabalhar como empreendedores. Rapidamente, como já mencionado, eu sou Vinícius Covas, me dizem Vini, sou brasileiro português, e participo ativamente em esse setor de aí está, déjame cambiar aqui, isto para que se vea bem. En el sector de comunicação, tenho uma agência de comunicação na Ciudad de México e também em Rio de Janeiro, onde sou originário, e dou classes em doutorado e maestrias em México e Brasil de assuntos que se relacionam a essa esfera de la comunicação digital, não? Também participo nos eventos de TED, que é um evento muito interessante que habla de inovação, tecnologia e o que viene. Aí, logo depois, les comparto um pouco mais de informação de lo que hago para que tenham presente. Vou optimizar aqui nosso tempo em essa charla e quero começar falando um pouco da evolução da humanidade. E por que quero aborrer-lhes um pouco mais com isto? Porque o que está hoje em dia é um processo de transformação. A inteligência artificial e a inovação digital, e tudo o que vocês estão todos os dias consumindo, não, em seus teléfonos mesmos, ha sido um processo que tem origem em essa terceira ola. Não há um autor, mano, já não está em vida, mas se chama Alvin Toffler. Sempre lo menciono em minhas práticas de inovação, que pronostica, não, que na sociedade que tivemos, que temos e la que tendremos futuramente, está basado a algumas olas. Não? A primeira ola é uma era agrícola, a segunda ola é uma era industrial, e a terceira ola, que é a que sigue vigente, é uma era da informação. A era da informação mesma transforma os ativos de comunicação, e por isso é que quero agora animar-los, não? O que vocês estão estudando hoje na carreira de comunicação é o principal ativo econômico das sociedades, não? Se na era agrícola tivemos as pedras, os machetes, todas as armas que produzíamos para poder produzir, matar animais e vender carne, e sembrar, e tudo isso, essa é a era agrícola. Na era industrial, temos a chimenea, temos a produção industrial, e na era da informação, da sociedade do conhecimento, a comunicação, as telecomunicações, o que vocês hoje em dia estão trabalhando, estudando para aprender,
es el activo más importante en lo que llamamos la era de la información, ¿no? La era de la información, que es la tercera ola. Entonces, ustedes tienen que pensar que están trabajando y estudiando una carrera que no solamente es de futuro, pero de presente, y que la inteligencia artificial surfea en esta ola. Surfea esta ola donde tenemos básicamente la sociedad del conocimiento. Ahora, quiero que ustedes también tengan presente que la sociedad de conocimiento que se insere la inteligencia artificial, pues tiene esta capacidad de entender que estamos creando información, creando conocimiento, estamos distribuyendo con ese conocimiento y estamos manipulando la información, ya seamos periodistas, ya seamos profesionales de marketing, de publicidad, de comunicación misma, para poder generar una actividad económica. Todo lo que ustedes construyen de comunicación, ya sea un contenido, ya sea una publicación para red social, isso impacta economicamente micro ou macro, empresas, países, nações. Ok, estou lendo a mensagem. Ok, então, basicamente, vayamos ver isso como uma oportunidade. Agora, entrando mais em la matéria mesma, inteligência artificial, aqui quero que vocês tenham esse conhecimento. Vou tratar de falar muito seguido, não, nos próximos 25 minutos. Obviamente, haverá uma série de perguntas e já haverá um momento melhor para fazer essas perguntas para optimizar o tempo, ok? Então, a inteligência artificial, não vou falar de uma perspectiva técnica, mas quero dar-lhes o fundamento de que é a inteligência artificial e como podemos aplicar isto en el día con día del comunicólogo, del profesional de comunicación, ¿vale? La pregunta que tenemos que hacernos es básicamente, ¿qué es la inteligencia artificial? Y aquí voy a moverme nuevamente para que pueda ver si ahí está. Entonces, para contestar esta pregunta de qué es la inteligencia artificial, me gustaría, bueno, antes de entrar en materia, quiero primero hacer la primera intervención acá. ¿Cómo se está escuchando el audio? ¿Está bien? ¿Sí entiende mi portuñol? No tengo familiaridad con hablar con Bolivia. No sé si los bolivianos me entienden mi portuñol o no. Ahí me hacen un comentario positivo. Si, bueno, no los veo, pero si me pueden comentar si va bien de tiempo y mi dicción aquí en español va bien. Si alguien pudiera comentar, agradezco. ¿Alguien me escucha por allá? No los veo, no sé si inicia alguien escuchándome. Ok, perfecto, Pedro, gracias. Entonces, vayamos a seguir, ¿no? con este proceso. ¿De qué es la inteligencia artificial? Ustedes que son comunicólogos tienen que tener la obligatoriedad de conseguir contestar esa pregunta. No, aunque no seamos ingenieros técnicos de este asunto, pero como comenté, eso deriva de la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces, para contestar qué es la inteligencia artificial, vayamos a pensar primero qué es un algoritmo. Un algoritmo, y eso también se habla bastante de algoritmos hoy en día, es muy cliché, ¿no? Este concepto algorítmico, é uma sequência de passos bem definidos e que tenham um início, meio e fim. São passos finitos. Um algoritmo basicamente é uma aprendizagem. Por exemplo, se eu me pongo a pensar como devo fazer, não sei, um jugo de maracujá, um jugo de lo que seja, pois eu sei que é um algoritmo. Eu tenho que agregar a fruta, a água, quem toma açúcar, açúcar, quem não toma açúcar, agrega stevia, lo que seja. Então, esse é um algoritmo. É um processo bem definido, início, meio e fim, que eu vou executá-lo. É um passo a passo, pero bem claro e bem definido. A inteligência artificial mesma é um processo de combinação de algoritmos. Então, quando eu hablo de inteligência artificial a nível planetário, que consigo, como vimos agora, o caso do ChatGPT, que é uma aplicação muito popular hoje em dia, é uma consequência de um aprendizagem de bilhões de algoritmos que já têm um aprendizagem prévio e que simulam a capacidade humana para desenvolver algo. Então, se te pones a pensar, a inteligência artificial é uma disciplina, é uma matéria, é um conceito onde se ha buscado simular o patrão do cérebro humano, não? Então, se estuda o humano todos os dias e já se genera, se construi, através de algoritmos, um patrão, não? Um segmento de processos que são algoritmos que, somado a uma escala planetária, pues ya llamamos inteligência artificial. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial está compuesta por algoritmos que tienen un proceso de inicio, medio y fin bien definido. Y eso básicamente simula la capacidad humana y los patrones del cerebro humano de ser cognitivo, de pensar, de racionar.
¿ok? Entonces, aquí un claro ejemplo para que quede aún más claro en sus cabezas. ¿Cómo funciona el algoritmo? Yo pienso que la lámpara no está funcionando. Y yo voy a checar si la lámpara está enchufada o no está enchufada. Si está enchufada, bueno, yo pienso, ¿será que el foco está quemado? Si está quemado, bueno, yo solamente reemplazo el foco. O como, no sé cómo se dice en Bolivia, que se llama foco también, ¿no? Ahora, si no está quemado el foco, yo voy a comprar una lámpara nueva. Así es el algoritmo. Son pasos bien claros, bien definidos, donde yo voy a hacer una prueba y error. Voy a preguntar, ¿la lámpara está enchufada? No, ok. Entonces, no está enchufada, tengo que enchufarla. Si está enchufada, bueno, entonces está quemado. Entonces, nosotros mismos, yo tengo 31, no sé ustedes, pero a lo largo de nuestra trayectoria como humanos, tenemos una inteligencia natural. Cuando yo era niño, yo ponía mi mano en el fuego y si mi mano quemaba, pues yo sé que no es por ahí. Yo sé que el fuego quema. Eso es una inteligencia natural, pero que yo naturalmente voy aprendiendo. Entonces yo sé que el fuego quema, no voy a poner mi mano en el fuego porque va a quemar mi mano. Entonces ya sé que no es por este camino. Eso es una inteligencia natural humana. La inteligencia artificial no solamente sabe que el fuego quema, pero también sabe que con fuego se puede hacer comida, se puede hacer esto. Entonces tiene una infinidad de algoritmos, tiene una infinidad de patrones que ya está bien establecido, donde yo puedo hacer cosas, crear, ¿no? Manipular. Y aquí regresamos al punto anterior, donde yo tengo la distribución, manipulación y la creación de lo que sea a través de la inteligencia artificial para entonces simular esa capacidad humana. Hay una película muy buena, no voy a pasar aquí a ustedes, pero se llama Código Enigma, no sé si han visto. Esta película básicamente narra la primera vez, ¿no? En 1940, un periodo de guerras, donde se identificó y donde se construyó a lo mejor la inteligencia artificial, a través, obviamente, de mecanismos no tan tecnológicos comparados con los de hoy, pero muy tecnológicos para este momento, donde consiguieron descifrar un código a través de una inteligencia artificial. Es buena película para que lo chequen el fin de semana que viene. Pero bueno, ¿cómo hacemos funcionar la inteligencia artificial? Hay dos factores claves, Machine Learning y Deep Learning, ¿ok? Se te preguntan a ti, ok, pero ¿cómo esto funciona? ¿Cómo yo puedo poner esto en ejecución? ¿Cómo puedo poner esto de forma activa, ¿no? Penso que tengo dos métodos, Machine Learning, que es un aprendizaje de máquinas, y un aprendizaje profundo, Deep Learning, Deep y profundo learning aprendizaje. Entonces, aprendizaje de máquinas y aprendizaje profundo. El aprendizaje de máquinas en sí mismo básicamente lo que va a hacer es descubrir patrones y construir información a partir de lo que ya está disponible. Entonces yo tengo una capacidad de conseguir hacer esto, básicamente. Netflix lo hace muy bien. Y aquí ya empiezan las implicaciones en sus trabajos como comunicólogos creativos, ingenieros de la creatividad, ¿no? Me muevo de lugar, aquí estoy ahora. Listo. Entonces, básicamente lo que hace Netflix, y aquí creo que todos tenemos Netflix, o la gran mayoría, básicamente, cuando yo voy a ver una película y veo, qué interesante, me recomendó algo de mi gusto. ¿Qué fue lo que hizo Netflix? Y ahí pueden googlear, ¿no? How the Netflix recommendations work. Ese video es muy importante para que ustedes que quieren aprender cómo funciona inteligencia artificial aplicada a contenidos. Yo tengo un patrón, ¿no? A través de Machine Learning, yo tengo ya un patrón. Vinicius, yo soy Vinicius, tengo un patrón. Yo soy brasileño, vivo en México, hablo español, hablo portugués, hablo inglés, veo esas películas, culturalmente me gustan películas así, así, así. Entonces yo tengo un patrón, tengo un background como persona y tengo una orientación de qué consumo de películas en qué horario. A lo mejor en la noche quiero ver algo ligero, pero un sábado de la mañana con mi novia yo veo algo más animado, más emocionante. Entonces domingo a lo mejor algo más tranquilo. Entonces yo tengo un patrón ya bien declarado. Yo tengo un ID en Netflix, no sé cuál es, pero y ahí tengo un patrón de comportamiento ya identificado. Pero Netflix también checa a otros usuarios, usuario A, B y C, que a lo mejor tenemos aquí tres personas que no conozco, obviamente, pero que también tienen un patrón y también son brasileños y también viven en México. Entonces, lo que Netflix hace es preguntar, ¿no? Toca la puerta y pregunta, ok, personas con este patrón, ¿qué consumen en qué momento? Entonces, una serie de datos, y aquí hablamos del Big Data, ¿no? del Big Data. Yo tengo una infinidad de datos, una infinidad de patrones. La inteligencia artificial, a través de Machine Learning, descubre que hay un patrón, construye una información y ya ofrece para mí un contenido. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Porque si estamos creando comunicación, marcas, publicidad para usuarios, eso hace con que yo siga pagando a Netflix, siga teniendo una suscripción activa, que por cierto está más cara ahora. Entonces yo estoy pagando porque a mí me complace, a mí me entrega lo que yo quiero. No es como el cinema perfecto. Entonces así funciona Netflix. Hay también otra película que me gustaría enseñarles, a ver si se puede reproducir, no importa si no sale audio, pero solamente que vean de cómo aplicamos Machine Learning
Deixa eu ver que tá el sonido. Mira, aquí esa es una inteligencia de Google. Google lo que está haciendo acá, usando Machine Learning aplicada a inteligencia artificial, es sacar una infinidad, millones de fotografías de la piel humana que ha tenido algún tipo de célula cancerígena, ¿no? Algún tipo de melanoma o lo que sea. Entonces yo tengo una infinidad, ¿no? Billones y billones de fotografías del tejido de la piel humana y ya consigo identificar aquí, lo que están haciendo ellos es segmentar, es apuntar, mira, ahí hay una célula que tiene cáncer, aquí, entonces, lo que ellos están haciendo es crear patrones, es crear una infinidad de información que podrá ser descifrada y decir y anticiparnos a potenciales problemas de cáncer a largo plazo. Entonces, eso básicamente impacta en menos muertes y menos óbitos por esa enfermedad, porque ya tienen la capacidad de identificar que hay un patrón en una colección de imágenes. Eso podrá suceder en otras áreas. Si te pones a pensar, por ejemplo, si yo saco 100 fotos de una fiesta que yo voy en Bolivia y yo subo la inteligencia artificial y digo, ok, dame un patrón de esas 100 fotografías. A lo mejor me va a decir que las 100 personas traen el mismo color de las 100, a lo mejor tantos traen el mismo color de ropa. Y hay un patrón de consumo en Bolivia, ¿no? O a lo mejor saco 1000 fotos, no sé, del cielo y ya consigo decir cuándo es que va a llover, porque tengo un patrón a seguir. Eso se hace a través de la inteligencia artificial, aplicándose Machine Learning. Ahora, ustedes, no sé a qué se dedican todos o a qué quieren dedicarse, me gustaría tener más tiempo de conocerlos, pero no tenemos mucho tiempo. Pero piensen en qué carrera, en qué área, en qué problema ustedes tienen en sus futuros mercados laborales que pudieran aplicar Machine Learning. ¿No? Hay una infinidad de posibilidades. Ya diría que uno hablando del consumo y tendencias de la industria de la moda. Hay otra forma, ¿te acuerdas que son dos formas? Aprendizaje de máquina, aprendizaje profundo. Hay una forma que ya es aún más tecnológica, que es el aprendizaje profundo, es el deep learning. Básicamente lo que hace Deep Learning es hacer lo que ya hice Machine Learning anteriormente, que acabo de enseñarte, pero con aprendizaje por camadas, no por capas. Entonces es más profundo y yo consigo acercarme a una simulación de cómo funciona la capacidad humana, la mente humana. Entonces no solamente me genera patrones, pero me otorga sentido a los patrones. Es lo que hace hoy en día ChatGPT, que a lo mejor algunos están familiarizados, otros no, que yo pregunto algo conversacional y me contesta, porque entiende lo que estoy hablando, entiende, si yo incluso hablo mal en español, y me pasa muy seguido, ya me entiende a mí mismo, porque pues consigue lograr entender que yo no sé escribir bien ese idioma, aunque sí sé, pero a veces puede pasar. Entonces da sentido a los patrones y imita la capacidad humana del cerebro mismo de los humanos, o perdón, el pleonasmo. Aquí, por ejemplo, la información, el ejemplo de arriba es Machine Learning y de abajo es Deep Learning. No sé si pueden ver a la pantalla bien, sé que es una televisión, pero cuando yo veo un coche, yo pido a la máquina que me haga una extracción de las características del coche. Enseguida me hace una clasificación de las características del coche. Y después lo que me dice es, ok, entonces con base a esta fotografía que me subiste, yo ya entendí que el coche es rojo, la marca es Ford y el modelo es Mustang. Y me sale que es un carro, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace Deep Learning, aprendizaje profundo, es conseguir mirar la foto, ir bien en profundidad para construir esos patrones. Va a quedar más claro ahora con ese video que les voy a enseñar. Mira, es muy corto, pero es muy importante que ustedes lo vean. Entonces, yo tengo una letra A. Lo que hace aprendizaje profundo es escanear toda la imagen de la letra A y ya enseguida lo que va a hacer, voy a brincar un poquito, lo que va a hacer es identificar que hay un patrón, ¿no? Entonces, ya coleccionó este patrón. Enseguida, lo que va a hacer el aprendizaje profundo es, a partir de esos patrones ya construidos, va a construir otros patrones. Entonces, va a empezar a hacer un escaneo de los patrones que fue construido, ¿no? Entonces, piense en sus trabajos, ¿no? En sus carreras. Yo puedo, a lo mejor, agarrar fotografías de, no sé, de artistas y escanear esas fotografías e identificar que hay un patrón, hay una secuencia que está repetida, ¿no? Entonces, por ejemplo, artistas de Brasil, pues tienen un patrón en sus músicas de repetir ese tono de la música, ¿no? O mejor, algo más no sé latinos, pero quero dizer músicas mais hispanas. Un reggaetón mexicano, se eu tenho e escaneo el reggaetón mexicano, a lo mejor voy a descubrir que hay un patrón que se repite
una parte de una música. Entonces, eso es un aprendizaje profundo. Aquí, por ejemplo, lo que hace al final es decir, ok, con esas imágenes que yo tengo, que yo he escaneado, yo voy a decir, ok, ¿será que esta letra, mira acá, será que esta letra es una letra, opa, vamos, ¿es un E? No, no es un E, porque mi patrón es 2%. ¿Es un D? 1%. ¿Es un C? No, es una letra A. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Yo estoy investigando mucha información, muchos píxeles, y ahora yo contrasto esos píxeles con modelos que yo ya tengo. Y yo veo que la letra A es el patrón identificado, ¿ok? Entonces, como eso les pongo para que ustedes entiendan cómo funciona, cómo opera la inteligencia artificial en sus áreas. Con ese conocimiento más amplio, podrán ustedes aplicar en sus carreras. Ahora, hay dos empresas que tenemos que estar muy pendientes de ellas. Una se llama OpenAI. OpenAI es básicamente la dueña, la fundadora del ChatGPT, que ustedes ya están familiarizados. DeepMind de Google es otra empresa y Midjourney, que está aquí abajo, es otra empresa. ¿Okay? Aqui lo importante que tenga muy claro es identificar sus misiones como marcas, como empresas. Todas las tres marcas que aquí les pongo, todas las tres empresas que aquí les pongo, están preocupadas en solucionar un problema y ayudar a la sociedad, la humanidad a evolucionar. No, no están diciendo que quieren bueno, hacer negocios, no, quieren ayudar a la humanidad. Entonces, hay una orientación muy clave de esas empresas de tecnología de que la inteligencia artificial es responsable por una evolución de la sociedad, de la humanidad. La cuestión es, y aquí pongo las aplicaciones, también en nuestras carreras, es cuántos despidos tendremos con la inteligencia artificial. Cuántas formas de cambiar lo que ya sabemos hacer va a alterarse en las disciplinas que tenemos. Entonces, sí, evoluciona la humanidad, pero ¿a qué costo, no? La pregunta es esta. Bueno, OpenAI tiene una aplicación que está muy popularizada que es el ChatGPT. El ChatGPT está construido, bueno, inicialmente hace un mes fue construido con el GPT-3, que es una lenguaje de inteligencia artificial que tiene cerca de 105 mil millones, o sea, estamos hablando de billones de parámetros de aprendizaje automático. Entonces, un parámetro básicamente es que el fuego quema la mano. En este caso, yo tengo billones de parámetros. Entonces, yo sé mucho más de que un solamente parámetro. Entonces, es una inteligencia que los humanos no podemos lograr tener, porque es un parámetro, es un aprendizaje. Y el GPT-4, que fue lanzado hace 2 semanas, es 6 veces más potente, ¿no? Entonces, tiene cerca de 100 millones de parámetros. Eso es impresionante, eso es algo que realmente podrá cambiar el rumbo de la humanidad. Bill Gates está comparando la inteligencia artificial con el ChatGPT con la invención de la luz, de la electricidad, ¿no? Entonces, de hace cuántos años, siglos. Entonces, básicamente, lo que quiero enseñarles es que no es algo de pasaje, no es algo que solamente está ahí, que divertido, no. Es algo que cambia la sociedad y cambia las formas de generar valor. Como hemos visto aquí anteriormente en el principio, la inteligencia artificial entra en hacer de la información y destruye y construye nuevas formas de construir valor, entregar valor a la sociedad. ¿Ok? Essa é informação irrelevante nesse momento. Esse é um exemplo claro de que vai passar agora com o GPT-4. Eu posso pôr na fotografia, e o que me hace a inteligência artificial é explicar-me o que é o que estou vendo na fotografia. Então, isso altera y es exponencial a punto de no necesitar alguien que me va a leer esa imagen, ¿no? O sea, desde películas hasta lo que sea, ¿no? Yo tengo aquí un trabajo ahorrado de muchos profesionales, porque yo sumo una fotografía y GPT-4 me lee, interpreta y me cuenta de forma conversacional lo que se está viendo en la fotografía. Eso cambia muchos paradigmas. Y además también en GPT-4, que es la evolución, tiene una capacidad de filtrar palabras sensitivas, ¿no? Groserías, expresiones racistas, homofóbicas, misóginas. Entonces, también hablamos de ajustes que fueron hechos recién hace 2 semanas que permite con que la inteligencia artificial consiga aún más desarrollo, porque una de las críticas era que pudiera ser ocupada para fines negativos, ¿no? Entonces, ya se empieza a ajustar algunos puntos. Hay un paper para los que les gustan estudiar, llamado GPT-4 Technical Report, donde pueden investigar más sobre este asunto que les estoy comentando, ¿ok? Ahora vamos a aplicar esa explanación a nuestras carreras, ¿no? Ahí puse imagen, texto, audio y video. Traté de abarcar todas las implicaciones en las 4 áreas de nuestras
carreras, ¿no? De nuestras investigación de comunicación, publicidad, marketing, lo que sea. En relación a periodismo, es muy interesante investigar de que eso es un estudio de hace 2 años. Os periodistas del mundo foram perguntados, ¿no? ¿Qué implicaciones tecnológicas tendremos en el periodismo? Y que poder hacer algo par de aguas, ¿no? Tuvimos ahí 5G, dispositivos, muchas cosas, y la inteligencia artificial es la principal implicación que los periodistas consideran para sus carreras, con 69% de las elecciones ahí para ese análisis. Está muy bueno ese artículo para que puedan checar, aquí está la información completa, para que tengan ahí, ¿no? Y googlear, ¿ok? Ahora, algunos casos prácticos de cómo podría impactar el periodismo, ¿no? Y no solamente el periodismo, pero también todas las carreras de comunicación, pero principalmente en este caso periodismo. Personalización. Con la inteligencia artificial, el periodismo que ustedes conocen hoy en día necesariamente pasa a ser un periodismo de personalización. Es decir, yo tengo como acceder a una página web, a alguna aplicación que sea, y que la aplicación, no sé, no conozco tristemente periódicos de Bolivia, así de memoria, pero pensemos, no sé, algo más popular, New York Times, ¿no? Washington Post, Estados Unidos. Yo tengo como acceder y normalmente yo consumo información que está pública para todo el mundo, pero a partir de ahora yo consumo información que para mí me sirve, que para mí fue escrita, porque se escribe como yo quiero leer. Es información que que a mí necesariamente me sirve porque yo estoy en la Ciudad de México y eso es para mí, pero yo soy brasileño, entonces quiero leer en portugués. Entonces, a lo mejor todo lo que yo estoy viendo en la página está hecho para mí como usuario. Entonces, tengo como personalizar y moldear la información para Vinicius Covas, para mí, y aplicado a realidades locales. A lo mejor voy a leer un artículo de un problema en Ucrania con Rusia, la guerra de Ucrania con Rusia, en un periódico de Bolivia, pero la personalización me permite que al leer esa información en The New York Times y saber que yo soy de Bolivia, me va a dar un contexto social de cómo la guerra en la Ucrania puede impactar en Bolivia. Entonces, a lo mejor para quien está, no sé, en Italia, no le importa qué va a pasar en Bolivia, pero yo estoy en Bolivia, entonces me importa. Entonces voy a leer un artículo de opinión, de información, lo que sea, y con la segmentación y personalización, yo voy a conseguir saber exactamente cómo a mí me impacta esa información. Entonces la inteligencia artificial impacta en la personalización. Quiero dejarles esa aplicación, se llama Artifact. Es la aplicación que fue desarrollada por los fundadores de Instagram, ¿ok? Entonces, ellos están ahora tirando, ya no están en Instagram, ya renunciaron a Instagram hace como 4 o 5 años, pero desarrollaron Artifact, que es un newsfeed, ¿no? Como si fuera una red social, pero personalizada para ti, como lector. Yo ahorita me meto y tengo la información que estoy buscando. Es impresionante. Descarguen, porque realmente va a cambiar sus vidas como lectores, pero también como periodistas, como creadores de contenido. Facebook hace lo mismo, ¿no? Facebook, hoy en día te metes a Facebook, si aún te metes a Facebook, yo sí entro todavía. Tengo una segmentación basada en mi perfil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está investigando? Investigo los intereses que tiene Vinicius. Investigo el tipo de publicación que le gusta a Vinicius, si son fotos, si son videos, qué tipo de publicación, ¿no? Investigo quién es el creador, quién está comentando ese contenido, ¿no? Y cuál es la relevancia que tengo. Y también investigo ahí exactamente cómo esto va a impactar en mi vida, si es algo reciente, si es algo antiguo, si no me va a impactar nada. Entonces, toda esa fórmula hace con que Facebook te entregue a ti noticias personalizadas a tu interés, a tu gusto. Eso parece ser muy bueno porque al fin del día es como Netflix con las películas. Pero por otro lado genera lo que llamamos de dilema social, ¿no? Hay un documental en Netflix muy bueno, pueden buscar ahí, The Social Dilemma, en Netflix está disponible, que habla justamente de las implicaciones de una alta hipersegmentación y personalización de la información, porque básicamente solamente valida lo que tú crees que sea la verdad. Otro asunto importante, me voy a adelantar, tengo muchos ejemplos, pero quiero optimizar el tiempo, nos faltan solamente 15 minutos. El comportamiento del consumidor, ¿no? ¿Cómo vemos, cómo hacemos con que la inteligencia artificial pudiera impactar la carrera de marketing? Entonces, si yo me meto hoy en día a un e-commerce, yo consigo saber exactamente tus experiencias, consigo saber tu,
um segundo, tu historial de búsquedas que has buscado como Amazon, por exemplo, não? Eu compro muito em Amazon, me meto a Amazon, eu consigo ver que é o que estou comprando, não? O historial, eles têm essa informação, consigo saber em que momento do dia eu me meto, consigo saber quando, se llueve, se hace calor, eu compro mais, compro menos. Então, esse comportamento do consumidor, não, novamente, é um Big Data, é um Big Data. Eu tenho muita informação sobre Vinícius Covas, seus padrões de comportamento, então eu consigo segmentar e dar o que ele necessita para este momento. Não é como, por exemplo, se fora, não sei, se aqui em Brasil não há, mas em México há Uber Eats. E Uber Eats pues, me dá basicamente pop-ups, notificações, quando eu quero comer algo, porque tem um historial, que é o que eu como, em que momento do dia, se llueve, se hace calor, quais são minhas preferências de consumo. Então, essa personalização basada no comportamento do consumidor cambia paradigmas de como consumimos, de como compramos produtos e serviços. A parte também de tendências predizíveis. Se eu consigo identificar, como comentei no caso das fotografias da festa em Bolívia, se eu consigo ter uma compreensão da cultura a nível social amplo, nacional, eu consigo predizir tendências. Não? Se eu vejo que toda Bolívia a gente está comprando certo tipo de produto para certa funcionalidade, eu consigo predizir não, temporalidades. Ela melhora em maio, em março, para abril, maio, aqui em México está muitíssimo calor ahorita mesmo, por isso também trago a playera. Então, eu consigo predizir temporalidades, porque vai aumentar que sai o consumo de helados, não? E de jugos, de águas frescas. Então, eu consigo predizir, a lo mejor, se eu tenho Twitter e vejo que muitas pessoas em Sul de México estão publicando tweets sobre este assunto, eu sei que então se vai explotar algum assunto viral. E se eu sou uma marca, eu posso aproveitar essa tendência para produzir conteúdo, produzir algo que me ajude nesse sentido. Sigamos. Essa é uma plataforma bastante boa. Aqui empiezo com algumas recomendações. Por favor, apuntem suas libretas. Se chama Obviously AI. Aqui vai subir. Obviously AI. Com essa ferramenta, tu podes construir tu próprio modelo de predição. Então, eu posso subir aí, a lo mejor um Excel com miles de informações de dados, preços, custos e predizir em cenários, predizir informação com base na hoja de Excel. É muito boa para isto. A experiência do cliente. Eu, com a inteligência artificial, consigo melhorar a experiência, porque tenho dados de informação, poder recopilar comentários em Google Reviews, em Facebook Reviews, em Instagram comentários, e consigo saber exatamente o que é o que pensa meu usuário. E classificar as perguntas que tem e fazer com que minha empresa consiga solucionar as perguntas através de uma inteligência artificial muito mais automatizada. Aqui algumas ferramentas que te podem ajudar. Essa se chama Chatful. Aqui abaixo está a liga, por se querem copiar. Eu tinha planejado entrar e usar com vocês, mas já vi que não vai dar tempo. Chatful.com. Te metes e podes criar automatizações de chatbot usando inteligência artificial para dialogar com tu cliente, ou com tu cliente e fazer com que a inteligência artificial te ajude a atender tu cliente de forma imediata. A Evo, que está por acá también, es lo mismo, hace lo mismo, lo que va a hacer es crear una arquitectura de conversación a través de todas sus redes sociales y dar una solución para ese usuario, ¿no? De forma también muy, muy inteligente. Esses McDonald's em Suécia, o que isso foi basicamente criar um menu digital, não em drive-thru, então se eu vou de coche e já me dá informação de acordo a lo que está sucedendo. Se está chovendo, a pantalla se cambia automaticamente. Se há sol, a lo mejor me oferece algo fresco. Então, isso impacta, obviamente, em um crescimento de ganâncias, porque eu estimulo basando-me em variáveis do mundo. Isso é um aprendizagem também profundo. Também encontrar patrões. Se eu sei que um usuário se mete na minha página e sai em 3 segundos, eu tenho que enviar a esse usuário uma informação, um pop-up, não sei o que seja. Então, aqui, o que estamos vendo é que com a inteligência artificial eu consigo identificar patrões de consumo basado em cada usuário e segmentá-los e trabalhar na experiência de compra, pré-compra ou pós-compra, de acordo com o perfil de cada usuário. ¿Ok? Aquí, bueno, ese es lo mismo, va a entrar en la misma parte. La parte de creación de contenido, que creo que a muchos nos interesamos por ahí. Growth Bar, ¿no? Ahí puede apuntar el nombre, Growth Bar, que va a ayudar a escribir artículos, ¿no? Para los periodistas que están por ahí, también para los de marketing, poder escribir artículos usando técnicas de SEO, ¿no? SEO, que es una técnica de posicionamiento orgánico en Google,
usando la creación automatizada de artículos. Yo solamente pongo una frase, aquí por ejemplo pongo social media for business, y ya automáticamente me va a escribir un artículo sin tener que poner la mano. Entonces eso cambia básicamente el trabajo de un copywriter, de un redactor de noticias, un redactor de información, ¿no? GrowthBar sería una aplicación. Essa es igualita, Arctic Forge es bastante buena, es un poco más barata que la anterior, pero yo pongo también una palabra clave, pongo el tamaño del artículo y ya automáticamente me va a escribir el artículo en más de 120 idiomas. Es impresionante. Frase também é outra plataforma muito similar que te permite criar artículos usando também inteligência artificial e respeitando técnicas de posicionamento orgânico, então, com palavras-claves que te vai ajudar a posicionar tu artículo em Google. Essa me encanta, Surfer, es de las mejores, también tiene un precio muy accesible, que también te permite, se llama Surfer, ahí puedes poner en Google, que te permite también desarrollar artículos de forma también muy bien estructurada y saber si tu contenido va a performar bien o mal en la red social. Ahora, aquellos que les gustan trabajar con podcast, ¿no? Les recomiendo mucho que se metan en esa plataforma, se llama Descript, descript.com/podcast, ¿ok? Descript. Ahí les dejo un segundo para que lo apunten. Lo que hace Descript básicamente es, aquí estoy hablando con ustedes, lo que va a hacer describir lo que yo estoy hablando, va a poner en texto lo que estoy hablando y va a permitir que ese texto sea editable. Entonces yo puedo muy bien borrar el texto, aquí voy a poner algún ejemplo, mira. Yo puedo borrar ese texto y automáticamente se va a borrar el audio. No tengo más que estar editando el audio, no escuchar no sé, en Audition, Adobe, lo que sea. No, yo solamente te entrevisto en mi podcast y yo tengo un podcast, ahorita te cuento, y ya me sale el texto tal cual está, como está aquí escrito, y yo puedo cortar la palabra y automáticamente se va a cortar el track, ¿no? De la entrevista. Entonces, es una optimización muy amplia y además hace con que tengas también una calidad de sonido bastante alta. Mejor incluso que tener aparatos como ese que estoy ahora aquí hablando, porque te permite optimizar la calidad de tu sonido y hacer la edición de tu contenido de forma automática usando inteligencia artificial. Beautiful.ai, que está por acá, es realmente muy beautiful, es muy bonito porque te permite crear presentaciones muy bien gráficamente, o sea, muy bonitas, usando inteligencia artificial. ¿Y cómo lo haces? Solamente lo subes y pones, por ejemplo, aquí puse, ¿no? Yo quiero una gráfica en formato PI, ¿no? En formato así, que me muestre, que me enseñe en market share, o sea, cómo está el uso de redes sociales, ¿no? Entonces, automáticamente lo que me hace Beautiful AI es crearme un slide bonito, ¿no? Entonces, aquí a lo mejor su maestro podría enojarse conmigo porque estoy dando los trucos de cómo hacer un trabajo sin tener que dedicar mucho tiempo, pero al fin del día es qué es lo que haces con esto, ¿no? Y aquí repito mi principio de la conversación con ustedes. Hay que usar para optimizar nuestros conocimientos, no para sustituir nuestras habilidades. Porque senão eu não te contrato na inteligência artificial, que é mais barato, não me cuesta, funciona melhor, não me reclama coisas. Então, usa isto a tu favor, não para sustituir-te no mercado. Pero bueno, Beautiful AI te permite criar gráficas, te permite criar slides de lo que sea, lo que tú quieras, de forma muy bonita y ya lista para exportar. Meet Edgar, para aquellos que quieren trabajar con redes sociales, lo que hace Meet Edgar es básicamente el trabajo de un community management, ¿no? O alguien que está publicando información, ¿no? En redes sociales, en TikTok, en Instagram, LinkedIn, Google, no importa. Tú vas a subir una carpeta con todas tus fotografías, con tus copies, con tus textos, que puedes haber hecho usando aplicaciones como estas que mencioné, ¿no? Y lo que hace Meet Edgar es hacer una planificación para ti, de acuerdo con tiempos y momentos que podría funcionar mejor esta publicación. Entonces va a evaluar tu base de usuarios, tu audiencia y va a decir, ok, los usuarios de Vinicius Covas prefieren ver fotos de él en la mañana, pero en la noche prefieren ver frases, prefieren ver carruseles, prefieren ver videos. Entonces va a organizar, ¿no? Y planificar toda tu estrategia de contenido com base a la inteligência artificial que vai aprender de acordo com tu experiência em tu rede social, em tu Instagram, lo que sea. Entonces, es bastante buena. Tiene costo, obviamente, la plataforma, pero son costos bastante accesibles y muy buena. Monitoreo. Es pagada, es un poco caro, pero claramente solamente que vean qué es lo que hay, qué es lo que hace. Se llama Crayon, está por acá.
Lo que hace esa plataforma es, ok, yo tengo una competencia, tengo una marca competencia. Yo subo en la plataforma y lo que va a hacer es mirar todo lo que hay de ella en todos los lados. Sus contenidos, su página web, sus PRs, ¿no? Sus noticias, toda información disponible y también información no disponible de ellos me va a hacer un monitoreo en tiempo real 24/7. Entonces me ayuda a estar siempre pendiente en mi estrategia en el mercado. Entonces, para aquellos que son de marketing y tienen que hacer con que tu marca posicione, essa plataforma te va a ayudar mucho a trabajar de esta forma, ¿ok? Y para finalizar ya, tengo otras más, pero también quiero dar espacio para preguntas. Esta plataforma que está por acá, se llama Ariel, ¿no? Está Ariel. Lo que hace Ariel es usar también inteligencia artificial para crear la realidad aumentada y virtual. Entonces, son los famosos filtros de TikTok y de Instagram que ustedes seguramente lo ocupan. Entonces, tú puedes crear filtros ahí mismo en la plataforma. También tiene costo, pero es bien barato. Y puedes crear infinidades de experiencias de realidad aumentada y virtual usando inteligencia artificial, ¿no? Porque yo tengo que ver a ti mismo, tu video, como usuario, saber dónde está tu ojo, tu nariz, tu boca, y crear una inteligencia artificial, una realidad aumentada, virtual, que te permite jugar, ¿no? Con ese usuario. Eso te impacta a las marcas en hacer contenidos más interactivos, más dinámicos, más frescos con ellos, ¿ok? Voice Flow, ¿no? Te permite crear asistentes de voz. Aquí en mi caso tengo 5 Alexas. No, Alexa acaba de aprender. Tengo 5 Alexas y yo construyo mi inteligência, mi assistente. Literalmente construyo mi assistente usando Voice Flow. Voice Flow te va a ayudar a criar parámetros de conversación usando voice, ¿no? Voz. Entonces, para aquellos que trabajan con periodismo, también con comunicación y quieran crear aplicaciones de inteligencia artificial usando voz, Voice Flow te permite hacer. Tiene un plan gratuito muy bueno y puede hacer muchas cosas. Para más información sobre inteligencia artificial, podrán checar ese artículo de John McCarthy, que fue el fundador de la palabra inteligencia artificial, ¿ok? Entonces ahí también puedes tener más información de ella. Algunas plataformas que yo aparté acá, que también no me gustaría dejar desapercibido, el ChatGPT, ¿no? Muchos de ustedes seguramente ya conocen, pero aquellos que no conocen, no voy a querer dedicar tiempo a esto, pero googleen y busquen ChatGPT, es muy buena y está muy popular hoy en día. Tienes que saber cómo usarla, ¿no? Seres de comunicación, saber qué existe y para qué funciona. Um, Murphy eh, te permite crear voces también. Entonces, pones una frase, pones un texto, pones un artículo que construiste y subes en Murphy, te da algunos minutos gratuitos al mes, creo que 20 minutos gratuitos al mes. Y lo que hace es crear para ti la voz perfecta de un humano, literalmente de un humano, como la mía ahora aquí. Entonces pones el texto, pones el artículo, lo que sea, y ya te va a describir, ¿no? Un humano lo que está pasando. Eso es bueno para podcast, eso es bueno para videos instruccionales, educativos, eso es bueno para videos comerciales, ¿no? Puedes lograr crear un voice over, crear una narración de estudio, y eso es gratuito por 20 minutos al día, creo, al mes, no sé, con miles de voces de humanos que no existen, pero están disponibles para ti, ¿no? Con mucha calidad. Ah, essa não vai falar, essa lembra um pouquinho. E uma que é, hoje em dia, minha favorita é Midjourney. Midjourney te permite criar e ilustrar qualquer tipo de ilustração com alto nível de qualidade. ¿No? Yo estoy fascinado con Midjourney. Si tuviéramos tiempo, poder aquí enseñarles, pero no hay mucho tiempo disponible. Prefiero escucharles y contestar sus preguntas. Pero métase a Midjourney después. Está aquí la página web. Ah, la aplicación se da acceso a través de Discord, que es una aplicación de mensajes también. Y ahí puedes crear ilustraciones con calidad mejores, quizá, de ilustradores y diseñadores de ilustraciones. Es algo muy preocupante porque cambia y altera el curso de la comprensión de la ilustración, ¿no? Yo puedo dar una instrucción y pronto, un minuto, te ilustra lo que tú quieres con calidad bastante alta, ¿no? Yo ya hice muchos trabajos de publicidad usando Midjourney, porque te permite hacer photoshooting, ¿no? Fotografías de estudio con muchísima calidad y ahora es mucho más, ¿no? Obviamente. Si quieren ver también otra plataforma de arte, Lexica, que está por acá, también te va a ayudar. Es como si fuera un Google de artes generadas con inteligencia artificial. Entonces, en Lexica puedes crear y construir, puedes aprender lo que ya fue hecho y desde ahí crear imágenes también con mucha capacidad creativa.
¿ok? Bueno, yo podría seguir aquí más un par de horas, ya son las 5 de la tarde ahí en Bolivia. Quiero abrir un poco el micrófono para escuchar y mientras me preguntan cosas, puedo yo hablar algunas aplicaciones que están por acá, ¿no? Por ejemplo, como esta, que te permite simular tu rostro en una arte digital, ¿no? Entonces, bastante buena para películas, para la industria del cine, por ejemplo, puedes crear una película, ¿no? Sin salir de casa, creando una actriz, ¿no? Un personaje de película de forma increíble. Bueno, hay mucho más comentarios que me gustaría hacer, pero abro mi micrófono para que tengamos preguntas y diálogos y conversaciones, y ya a partir de ahí yo regreso a algunas si es el caso. Gracias. Voy a estar aquí alguien pueda hablar. Bueno, mientras alguien no tome el micrófono, dejo mis contactos por si queremos seguir la conversación. Si escaneo este código, tiene acceso a mi Instagram. Ahí subo mucha información sobre estos asuntos y seguramente por cuenta del tiempo podemos seguir platicando más y enseñarle más ejemplos. Hay muchos videos que produzco sobre estos asuntos y igual también les ayuda a entender mejor el concepto de cada herramienta. Me quedo por acá, espero ahí que alguien pueda participar. Y aquí estoy para sacar dudas y preguntas si es que tengamos alguna. No les escucho, ¿ok? No, no consigo escucharles. Si alguien está hablando algo, no les escucho. Sí. Ya. ¿Me escucha, Vinicius? Ahora escucho bien. Ya. Entonces, quien quiera preguntar, quien quiera comentar, va a tener que venirse aquí donde está Evelyn para, si quiere plantear también una pregunta. ¿Algún voluntario? ¿Mm? Ya, pues jóvenes, por favor. Vamos, Lipsi, ven. Felicidades a Lipsi, valiente, dando el ejemplo a todos. Eh, Más que todo, un comentario, agradecerle por su participación y su visita aquí en la universidad. Me gustó mucho el comentario que dijo de que no tenemos que ver la inteligencia artificial como una competencia o como que va a sustituir al humano, sino como que una herramienta para nosotros, futuros comunicadores sociales y periodistas. Y creo que es muy bueno estar al tanto con esto de las inteligencias artificiales. Y mi pregunta es, ¿qué cree usted? Si la inteligencia artificial es una moda o es una premisa de lo que va a ser el futuro. Muy buena pregunta. No escuché su nombre, pero gracias por la pregunta. Y básicamente lo que yo, de hecho, la mañana tenía una junta sobre este asunto, bueno, una práctica sobre este asunto. Yo me quedé, hice una analogía, ¿no? Por ejemplo, el teléfono. El teléfono, cuando apareció, todos decían, "Ah, es un teléfono, qué increíble. Tiene cámaras, puede marcar las personas y así. Hoy en día, yo no marco a nadie, la verdad. Solamente por FaceTime o por WhatsApp mismo, ¿no? Pero marcar, yo no marco a nadie. Entonces, yo creo que toda tecnología, cuando es buena tecnología, se convierte en algo invisible, se convierte en algo que necesariamente eh, está inherente a la cultura de la sociedad, ¿no? Entonces, muchas de las veces podemos ver que algunas modas, ¿no? Como el NFTs, metaverso, lo que sea que se ha hablado en los últimos 2 años, se ha pasado de moda. Y, en mi opinión, pues sí hubo una gran moda, pero es una como si fuera una gran inflación, ¿no? O sea, sube mucho el interés de todo lo que hay, pero a la larga, naturalmente, se reduce, se cae, ¿no? Eso se llama curva de adopción,
¿no? Y es un concepto bastante bueno, yo ocupo bastante en clases y consultorías de innovación que doy, que es la curva de adopción. Tenemos muchos usuarios que lo adaptan y sube mucho la curva, pero enseguida se baja la curva y sigue muy estable por mucho tiempo. Y lo que sucede básicamente es que ahí es la real curva, es la real, los usuarios reales que van a ocupar, ¿no? Entonces, en corto, yo creo que sí hay una gran moda, no sé si dice moda en español, pero creo que sí, es una gran tendencia que se está ocupando, pero naturalmente aquellos que realmente la ocupan para productividad y para usos finales de su trabajo en sí, pues va a seguir vigente para siempre, así como el teléfono sigue vigente, hasta que surja otro tipo de tecnología. ¿No? Hoy en día, yo aquí estoy mirando la ventana, no hay ninguna paloma que vuela con sus mensajes, ¿no? Antes teníamos una paloma, poníamos ahí la paloma y ese pájaro y el mensaje era enviado a una persona. Hoy en día WhatsApp lo hace muy bien, no se requiere palomas y pájaros para enviar mensajes. Entonces, creo que toda tecnología es sustituible, pero hay tecnologías que son fundamentales, como la electricidad, la luz, el propio agua, es una tecnología, el agua. Y lo que sucede aquí es que la inteligencia artificial tiene una capacidad de ser invisible, de estar en el día a día de la sociedad en sí misma que no veamos, ¿no? Cuando caminas a tomar un Uber, hay inteligencia artificial. Cuando pones una película, hay inteligencia artificial. Entonces, básicamente se va a convertir en algo parte de la sociedad. Y sí, aquellos que no se enteren de esto van a perder trabajo, perder espacio en la sociedad poco a poco. Así como aquellos que manejaban palomas, perder espacio. Gracias. Otro comentario, alguna otra pregunta, Jorge, explicas este ladito, por favor, para hablar directamente con Vinicius. Ven, Guito, vamos, felicidades. Primer año, Hugo. Te presento a Hugo, Vini. Gracias. Hola, chicos. ¿Qué tal, Vinicius? Buenas tardes. Me llamo Hugo. Te quería preguntar, ¿qué tan ético ves la inteligencia artificial al usar esos años? Porque te das cuenta que vos, más que todo, sabes el campo. Una foto para un diseñador gráfico en esos años, ejemplo, le cuesta. Un gráfico, un arte, le cuesta 2, 3, 4 horas. Y en inteligencia artificial vos pones, qué sé yo, gráfico de un perro saltando y te sale a los 5 segundos. A lo que voy es que los campos laborales poco a poco se van acabando en este momento de la actualidad de inteligencia artificial. ¿Qué tan ético ves el uso de estas masíficamente? Gracias, Hugo. Mira, la inteligencia artificial, en mi punto de vista, no es ética y tampoco es ética. No es algo neutral a la ética. Porque aquellos que somos éticos somos nosotros, ¿no? Es quien la ocupamos. Y la ética que yo cargaba antes de tener inteligencia artificial, ¿no? Desde niño, ¿no? Entonces, la ética uno se construye, uno va construyendo con su vida misma, ¿no? Con su familia, con la educación que recibe, con la universidad. Entonces, en mi punto de vista, es una herramienta la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Ahí entra la ética, es como la política, ¿no? Que es muy buena en muchos países, pero en otros es malísima, como los nuestros, ¿no? Entonces, pero la política es muy importante. Desde la polis de la Grecia antigua, la política hizo con que el mundo fuera mundo. Pero aquellos que manejaron la política de forma equivocada, pues sin ética, tenemos países ahí todavía con muchos problemas, después de muchos años de sociedad moderna. Y la inteligencia artificial es lo mismo, es una herramienta como cualquier otra, así como, no sé, el teléfono es también. Ahora, ¿qué es lo que haces con ella? Ahí es la pregunta, ¿no? Y eso cabe mucho a quién eres tú como profesional y como persona ética. Sobre el caso de las gráficas, de los diseñadores, ilustradores, mira, yo creo que el diseñador mismo que construye algo con base en un aprendizaje. Va a visitar museos, va a ver películas, va a mirar artes de otros y va a desarrollar su propia identidad, va a desarrollar su propia línea creativa. Y eso hace con que seas un Da Vinci, eso hace con que seas un Michelangelo. El consumo de patrones de lo que estás viendo, ¿no? Si ponemos a pensar, pues Michelangelo aprendió con su tutor, ¿no? Da Vinci aprendió con su tutor, ¿no? Y la historia misma nos enseñó a que el arte es una forma de responder a algo que está pasando, ¿no? Entonces, todo es un proceso de creación, todo un proceso de creación empieza con consumo, ¿no? La inteligencia artificial misma
É um processo de conhecer patrões, foi o que vimos acá. Eu tenho várias e milhares de imagens em Google e lo que seja, não, de artes construídas por artistas, e já desde aí eu construo minha própria arte usando inteligência artificial. Se é ético ou não, mais bem é o que vai fazer com ela. Em minhas artes que eu hago, basicamente tenho alguns códigos que eu uso para criar imagens. Sempre há menções a la inspiração. Então, esta arte eu lo hice em co-criação com a inteligência artificial que recebeu recebeu uma ordem, um script, donde eu pedia que fosse inspirado em el artista Michelangelo, Da Vinci. Então, em minhas classes, em meus trabalhos, eu sempre motivo a vocês a que, de alguma maneira ou de outra, declarem, deem crédito à inspiração que tiveram para criar algo. Assim como nos inspiramos em música, não? E isso desde todo lado. Shakira se inspirou ahora en una música de una persona para crear esta música viral. ¿No? Entonces, así es la industria creativa. Ahora, ¿qué es lo que haces con ella? Eso habla más de lo que es lo que tú haces, ¿no? Cómo haces y para qué haces, eso es más importante de lo que estás haciendo. Gracias, Vinicius. ¿Otra pregunta? Adelante, pasen hasta acá. Nayeli Villarreal Vinicius, con usted. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, la pregunta que tenía es, ¿cómo podríamos utilizar esta inteligencia artificial para poder tener una mayor interacción en redes sociales? Si bien usted ya lo ha explicado, quisiera que por favor un poco más a profundidad lo toque. Ok, claro. Nael, gracias. Mira, lo que yo te recomendaría hacer, en principio, vamos a hacer aquí un recipe, ¿no? ¿Cómo hacer un pastel? Primer paso, yo me metería al chat GPT, ¿ok? Que está por acá. Es muy conversacional, aquí está la liga, pueden acceder, lo que está por acá. Y yo preguntaría aquí al chat, yo pusiera, hazme, o sea, así tal cual, esa es el orden, ¿no? Escríbeme 5 publicaciones sobre educación de comunicación en Bolivia. Entonces, el chat GPT me va a poner 5 publicaciones diferentes sobre este asunto. Yo podría poner cualquier asunto, me va a escribir. Y yo digo, ok, pero es para Instagram. Así que, por favor, escríbeme como si fuera para Instagram. Y tú lo pones literalmente, escribes, coma, pero hazme con un tono amable, creativo, divertido, con lenguaje no técnico, porque mi marca es una marca muy espontánea. ¿Ok? Entonces lo mandas. Y lo que va a hacer el chat GPT es escribirte con esos tonos que tú pediste, con ese lenguaje que tú pediste, con el asunto que tú pediste. ¿Ok? Entonces ahora yo ya tengo cinco posibles contenidos para crear para redes sociales. ¿Qué voy a hacer con esto? Yo voy a agarrar esos 5 contenidos y voy básicamente a subir a Midjourney, que está por acá, ¿no? Y hay varias otras plataformas de creación de arte misma, ¿no? Por ejemplo, si te metes también a esta que se llama Replicate, aquí está, también te permite crear artes, ¿no? Entonces, aquí también esta también te permite crear artes, aquí está, se llama runawayml.com. Entonces, yo voy a decir, ok, yo ya tengo el texto, ahora me falta crear el arte. A mí me encanta Midjourney, esta que está por acá. Yo voy a decir, ok, ahora hazme en Midjourney 5, y así le pongo, ¿no? 5 artes que hablan de educación de la comunicación en Bolivia. Entonces me va a hacer 5 artes de este asunto. Entonces yo ya tengo el texto, ya tengo el arte, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer yo es subir todo esto a Midi Edgar, que está por acá. Voy a subir ahí mis 5 contenidos con mis 5 copies, ¿no? 5 textos y decir, ok, ahora planifica para mí durante un mes esos artes. Y naturalmente lo que va a hacer es publicar para ti esos artes, ¿no? 5 veces a la semana, 5 veces al mes, no importa. Depende de tu estrategia y lo que él considera para ti importante. Entonces yo ya tengo el texto, la foto y el arte. Ahora, si yo quisiera crear, por ejemplo, audios, ¿no? Entonces yo puedo muy bien agarrar el texto que yo creé en ChatGPT y le digo, ok, hazme por favor un video corto de 2 minutos sobre educación de comunicación en Bolivia. Entonces me va a hacer un texto de este video, es un guión, es un script. Yo voy a agarrar este script y voy a subir tengo por acá, voy a subir a Murphy. Está Murphy, aquí está Murphy. Voy a subir a Murphy y voy a decir, ok, tengo ese texto que es para un video, entonces transforma ese texto en audio.
Entonces, naturalmente, lo que va a hacer Murphy es poner una narración de este audio, de este texto que yo escribí. Entonces, ya tengo el texto de guión narrado, descrito por una persona, usando inteligencia artificial. Ahora, yo voy a agarrar ese texto y puedo hacer videos. Entonces, yo puedo entrar, por ejemplo, a Synthesia.io, que está por acá, Synthesia.io, y ya con Synthesia yo puedo contratar a alguien que no existe, ¿no? Un avatar, para narrar ese texto. Entonces, ahora tengo una persona que no existe narrando un texto que foi hablado por uma pessoa que tampouco existe, mas é uma voz muito humana, e é um texto que foi escrito por uma inteligência artificial, que é o ChatGPT. Então, há várias receitas que eu subo, que eu tenho por aí, aqui, novamente, é pouco tempo, mas aí poderão conhecer um par de informação, e, obviamente, também minha página pode disponer viniciuscovas.com, e aí também tem muita informação sobre este assunto. Mas o que tens que fazer, basicamente, é colidir, ¿no? Es sumar una con otra para poder crear algo que a ti te facilite para tu objetivo de redes sociales. Seguramente hay mucho que se puede hacer ahí. Gracias, Vinicius. Seguimos con más preguntas, ¿sí? Hola, buenas tardes. Me llamo Fernanda y bueno, estaba escuchando atentamente lo que hablabas sobre la inteligencia artificial y como bien mencionabas, la inteligencia artificial, hay muchas personas que bueno, no sabemos que la tenemos presente, pero en realidad sí se encuentra presente en varias, bueno, básicamente en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿hasta dónde crees vos que que va a llegar la inteligencia artificial? Porque si bien esta nos está facilitando muchas acciones, se puede llegar a convertir en algo negativo para la sociedad. Sí, claramente hay un pronóstico de un año y medio, o sea, en un año y medio tendremos una actualización de la sociedad en cuanto a ese aspecto. Porque ya se logrará, eso es un pronóstico de una persona muy popular en la industria, que dice que la inteligencia artificial ya podrá simular emociones, sentimientos de los humanos, ¿no? Entonces me va a entender si estoy triste, si estoy feliz, reaccionar con base a esto. Entonces, yo creo que se convierte en algo peligroso porque damos a la inteligencia artificial humanizada, o sea, literalmente físicamente humanizada, porque yo puedo insertar todo eso que vimos en una persona, bueno, una persona, un robot, ¿no? Una estructura de cuerpo humano, y en un año y medio se estima que ya tendrá capacidades de reaccionar a estímulos emocionales, ¿no? Sentimentales. Entonces, es una autoridad que me preocupa mucho porque es como si fuera un robot usando esto que hablamos ahora, tomar decisiones si vale la pena esposarte, matarte, secuestrarte o no. Entonces, ya entramos en un panorama un poco apocalíptico desde la perspectiva de la educación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si ustedes creen en grupos de poder, lo que sea, como quieran llamar, pues sí, hay una preocupación grande en ese aspecto. Ah, yo creo que es una tendencia, ¿no? Es un pronóstico, hay muchos pronósticos buenos y malos. La realidad que yo conozco es la presente, la de ahora, ¿no? Entonces, la de ahora ya se está cambiando mucho los mercados, ¿no? Todas las empresas grandes de tecnología están despidiendo gente por vários fatores, principalmente também já antecipando-se a esses cambios que a tecnologia vai proponer. Também as universidades têm que cambiar seu currículo acadêmico por conta deste assunto. Então, eu sou um positivista, apesar das falsas expectativas. Eu sinto que somos melhores, somos mais os buenos que os malos. Então, saberemos usar a inteligência artificial para algo positivo. Pero sinto que há factor também social importante de que quanto mais evoluímos na sociedade enquanto tecnologia, haverá grupos que não estão inteirados de todo esto e que vão ser defasados, não vão estar mais atrás aún na sociedade em esse aspecto. Então, em minha concepção, aunque hablemos de países de primeiro mundo e países de terceiro mundo, eu creio que a tecnologia mesma como esta vai cambiar esse paradigma e vamos a ter pessoas que são informacionalmente ricas, pessoas que são informacionalmente pobres. Então, o mundo se vai dividir em quem usa tecnologia e quem não ocupa, não em esse aspecto. ¿No? Então, sim, teremos mais pobreza, porque aqueles que estão enterados nós somos poucos, aunque seja algo popular, e como fazer uso disto. Então, sinto que sim teremos grandes pronósticos positivos, pero
al mismo tiempo crecerá desigualdades sociales por cuenta de este aspecto. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Joaquín y quería preguntarte también, bueno, es que nosotros vivimos en un país en el cual no se aplica la inteligencia artificial en el estudio más que nada en las escuelas y por lo tanto, digamos, en el futuro caso en el que se empiece a aplicar la inteligencia artificial como método de estudio, por ejemplo, sobre lo que hablaba sobre el chat GPT y todo esto, en el hecho de que hagamos ensayos o algún práctico sería, si lo aplicamos en el estudio, sería favorable o desfavorable para el estudio en cuanto a jóvenes que recién se encuentran en las escuelas. Eu creio graças pela pergunta, eu creio que é um tema também de pedagogia, não? De que revisitemos a pedagogia das escolas nos países que estamos e ver como se manejaria, não, a curva de aprendizagem em esses países. Pienso que, aunque não ocupemos nas escolas de Bolívia, de México, de Brasil, lo que seja, inteligência artificial, eu creio que tu país hoje em dia é o mundo, não? Com tanta globalização e acesso a plataformas de trabajo digitales y lo que sea, interacción global, tu país es el mundo, no es Bolivia, ¿no? Entonces, tú compites hoy en día con el mundo, o sea, no estás compitiendo con tu amigo ahora que está al lado tuyo, estás compitiendo con personas que están en México, que están en Brasil, que están en Londres, no importa, ¿no? Entonces, la globalización cambia el paradigma geográfico y entonces quiero animarte a ver que la competencia es mundial, ¿no? Y si hoy en día tu aprendizaje físico es en Bolivia y no se está ocupando esos aspectos, ¿qué puedes tú hacer para mantenerte en la curva? Yo creo que es una gran noticia que tengamos esta plática ahorita acá, ¿no? En tu universidad. Es una señal que se está evolucionando el fundamento, pero sí se requiere bastante análisis pedagógica de cómo implementar de forma efectiva. Mi punto de vista, es un reto muy grande para las universidades de cómo ocupar eso sin perder prestigio y sin perder la tradición de educación global. Pero la industria de la educación, pues no es de hoy que sufre con cambios, ¿no? Desde la pandemia y así. Entonces, ah, si sientes que hay una debilidad en ese aspecto, yo creo que tienes que mirar de forma un poco más, un espectro más amplio, porque tu competencia que está en Japón se está aprendiendo esto, ¿no? Que está en Europa se está aprendiendo esto. Entonces, ¿qué puedes hacer por tu parte para proponer esos aprendizajes y ejecutarlos, ¿no? Y la cuestión de plagio, de esto, ahí tienes que ver con tu orientación, con tus maestros y la universidad. En mi punto de vista, sí es como si fuera un plagio, si lo ocupas 100% integralmente. Ahora, si lo ocupas para poder desbloquear, ¿no? Tu bloqueo creativo o hacer con que sea más optimizado tu aprendizaje, tu conocimiento y mejorar aún más tus capacidades, yo creo que es provechoso. ¿Ok? Tristemente ya tengo que finalizar esa sesión. Tengo un compromiso ahora a las 4 de la tarde de México, o sea, en media hora, y tengo que moverme. Estoy en México, hay mucho tráfico, pero me encantó platicarles. No sé si queremos finalizar ahí, maestro. No, estamos complacidos. ¿Hay alguna pregunta o comentario para finalizar? Bueno, se han quedado totalmente satisfechos, Vinicius. Te queremos dar las gracias. ¿Algún comentario, tal vez Estela, que quieras hacer al evento? Gracias por la presencia a todos, en especial a ti, Vinicius, por el tiempo. Sé que tienes los minutos contados y te queremos dar este aplauso por el tiempo que nos has cedido para aprender siempre a la universidad. Se cortó porque no lo escucho. Gracias, Vinicius, de verdad, de todo corazón. Y gracias a todos ustedes por... Gracias. Un abrazo. Chao, que te después.